Bienvenidas al podcast Somos Creadoras. Cada una de nosotras tiene un enorme potencial creativo. Armamos hogares, hacemos proyectos, maternamos, formamos empresas. Somos artistas, desplegamos nuestros dones y virtudes de maneras tan distintas como mujeres existimos. Cada una de nosotras es una huella digital única y en este espacio queremos conocernos más y a través de las historias de otras, despertar nuestra chispa interna y desplegar las alas de nuestros sueños. El día de hoy tenemos una invitada muy especial con quien yo he conectado muchísimo. Ella es Fabiola Faúndez. Bienvenida, Fabiola. Hola, Maite, gracias. Quiero hacer una pequeña presentación tuya. Ella es arquitecta de profesión, magíster en conservación y restauración de objetos patrimoniales y es conocida en las redes sociales con su creación Mujeres Maestras, espacio en el que restaura con sus propias manos muebles y objetos antiguos y los vuelve a la vida con hermosos resultados. Además, es mamá de 3 adolescentes, es docente universitaria, tiene una formación holística, mención en tarot, es pintora, deportista y apasionada de la restauración de revestimientos arquitectónicos y muebles. Por eso te conocí. Vamos a abrir este espacio, Fabiola, con una pregunta que yo siempre le hago a todas nuestras ilustres visitas, que es, cuéntanos, ¿de qué eres creadora? Mira, creo que principalmente soy creadora desde lo emocional, principalmente, que es lo que más me gusta hablar, de pasiones, de búsquedas, de claridades, de autoconocimiento, y por el lado de la restauración, que es por el que he decidido transitar los últimos años, de memorias, de historia, de volver a traer al presente, ¿cierto?, los recuerdos, de valorar el pasado, porque el pasado nos cuenta dónde estamos posicionados hoy día. Es como siempre estar en esta vuelta. De eso podría ser creadora, y creadora de proyectos, de familia, de grandes círculos de amigas, de sostenedoras de mujeres. Eso. Me encanta porque, bueno, esto ya lo hemos conversado en los otros podcasts, que es importante que nosotras, las mujeres, nos veamos como... Ser creadora es mucho más allá de ser, por ejemplo, pintora o artesana. Ser creadora, nosotros creamos muchísimas cosas. Yo te comentaba que yo creo ambientes de inspiración. Constantemente nosotras estamos creando cosas, creando belleza, creando armonía. Entonces, me encanta tu definición porque amplía aún más los conceptos de creadoras que hemos ido registrando hasta ahora. Bueno, yo personalmente te conocí en tu Instagram, Mujeres Maestras. Y fíjate que yo me detuve en Mujeres Maestras, quise conectarme cuando estábamos conversando sobre el podcast, ¿por qué me fijé en Mujeres Maestras? Y fíjate que fue la estética. Yo al tiro como que percibí una estética femenina, ya es como en la armonía, en la composición que tú tenías y en la presentación que tú hacías en tus historias. También yo dije, qué entretenido. Y ahí me quedé porque te vengo pololeando hace rato en el Instagram. Entonces, percibí esta mano femenina detrás y sobre esto yo me gustaría saber, ¿qué te llevó a ti a crear Mujeres Maestras? Ya, bueno, primero me encanta que me digas que hay como una mano femenina detrás, porque muchas veces los oficios son muy considerados de hombres. Mujeres Maestras nace un poco con esa impronta, ¿ya? Que tiene que ver con entender que los oficios son transversales y que todas tenemos las habilidades para hacerlo, que por lo demás yo hoy día lo creo como algo muy necesario, así como sabemos leer y escribir, deberíamos saber oficios, y nace un poco desde esa mirada. Muchas veces... quizás me lo han dicho como que uno tiende a ser más masculina por usar herramientas, por estar vinculada a la carpintería, ¿cierto? Y yo creo que no es así, es al contrario. Por eso rescato mucho que me digas que mi Instagram se ve o que lo que yo hago es muy femenino, sí, porque sí me considero una mujer muy femenina, ¿cachai? Me encanta la estética, me encanta lo delicado, trabajo muchas horas con objetos y cosas que son delicadas. Ahora, Mujeres Maestras nace a fines del 2018, postulé a un Capital Semilla, producto de una historia muy personal, y desde ahí nace Mujeres Maestras. Nace en un momento en el que falleció el papá de mis hijos, ¿ya? Nosotros habíamos estado casados por más de 12 años, y él murió de un instante a otro.
nosotros hasta ese minuto llevábamos la vida como de manera súper distinta. La que trabajaba fuera de casa era yo, y con horario laboral, y él monitoreaba volcanes porque se dedicaba a la geología. Entonces él en el fondo era el que estaba todo el día en la casa, porque tenía su computador y ponía estos monitores en terreno. Y resulta que él se hacía prácticamente cargo de llevar, traer niños. Tenemos 3. Y cuando él muere, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, no podía seguir yo en el sistema de vida que traía, porque él ya no iba a estar presente. Mis hijos estaban viviendo un duelo y era necesario que yo en el fondo tomara una pausa de lo laboral, que siempre me ha encantado trabajar, y poder volcarme, ¿cierto? 100% a mis hijos. Ahora, nosotros estuvimos juntos 12 años, importante que lo cuente para que las historias se puedan entender un poco, porque estuvimos juntos 12 años, pero nosotros nos separamos 2 años antes de su fallecimiento. En ese minuto yo no entendí nada, sufrí mucho mi primer año, mi primera separación, la sufrí desde el amor y la sufrí también desde las frustraciones personales, de algo que yo no había cumplido, de algo que no había salido bien en mi vida. Entonces empecé un proceso de terapia súper importante, terapia psicológica. Y en esa búsqueda estuve esos 2 años hasta que él muere. Él siempre nos llevamos bien. Nuestra separación creo que dentro de todo fue una separación cordial. Tuvimos el privilegio 6 meses antes de que él falleciera de tener una conversación hermosa, preciosa. Yo de verdad dije, esto es cuando uno se muere, esta conversación. De mirarnos, agradecernos, decirnos que nos amamos. A veces me emociona eso un poco porque yo también es súper me fuerte. emocioné, sí, sí. Yo nunca me lo imaginé en ese momento, lo que significaba, lo que iba a significar para mí eso, en la vida. Nos agradecimos, me agradeció que yo fuera la mamá de sus hijos, los años juntos, y nos despedimos prácticamente. Bueno, a los 6 meses él murió. Cuando esto pasó yo estaba en shock, pero estaba muy preparada en el fondo. Creo que te lo estaba contando recién. Yo llevaba 2 años ya transitando, ¿cierto? Full terapias, cerrando esto con él. Yo había vivido mi duelo desde el amor, yo. Entonces la vida me dio la posibilidad, en ese momento, de que yo estuviera 100% para mis hijos. Porque en ese minuto el duelo no era mío. Era de estos 3 niños. Mis hijos tenían 3, 7 y 8 años cuando él murió. Eran muy chicos. El Pedro andaba con chupete, todavía lo recuerdo. ¿Y cómo le explicas a esos 3 niños con un papá tan presente? Habían estado todo ese día en la tarde en la playa con él. Él me había mandado fotos y todo de esto. Entonces dije, tengo que reestructurar mi vida, no sé qué voy a hacer. ¿Ya? Yo en ese minuto trabajaba en una institución educacional tiempo completo, no hacía clases, pero sí estaba encargada de infraestructura. Y tuve que dejar ese cargo, que era bueno, que a mí me gustaba, tuve que dejarlo para acompañar a mis hijos en su duelo. Y ahí empezamos un proceso de mucha terapia y psicólogas con cada uno de los niños, que fue un periodo que duró a lo menos 6 meses. Y en esos 6 meses yo traté de encontrarme y de ver qué era lo que iba a hacer. Y dije, bueno, no puedo seguir en un trabajo formal, porque tengo que estar acá. Y dije, bueno, ¿qué hago? Y siempre estuvo en mí, desde muy chica, una habilidad manual, ¿ya? De hecho, en ese minuto también yo ya hacía algunas renovaciones de muebles para mí. De repente amigas me pedían, trae tu taladro, cuélgame un cuadro. Y yo dije, bueno, ¿y si hago algo con esto? Porque en el fondo es lo que me va a permitir poder estar más con los niños en la casa y poder tener cierto lucas. Y ahí postulé a un Capital Semilla con un amigo igual que me ayudó y me lo adjudiqué en marzo del 2019. Y ahí partí con Mujeres Maestras, pero no partí desde la conservación y la restauración, sino que partí las Mujeres Maestras como estos oficios de la construcción que también pueden ser para mujeres. ¿Ya? Ese fue un proyecto súper potente que lo lancé, que tuvo una súper buena acogida, pero que lamentablemente después me pilló la pandemia, el 2020. Y todos los talleres que yo venía desarrollando, los convenios en los que me había asociado, se cayeron completos.
Me tuve, cierto, que resguardar igual que todos. Me tuve que ir a mi casa, dejar el lugar que yo tenía para dictar esos talleres y ese espacio, y me empecé a dedicar 100% sola, porque ya no podía estar con más gente, a la carpintería, y estuve 2 años vinculada a la carpintería. Hasta que, siendo académica de la universidad, que es esas otras de mis áreas, nació el interés de hacer un magíster. No sabía muy bien todavía en qué hacerlo, pero sí tengo súper grabado una instancia en que a uno de mis niños se le rompió un tazón azul, que fue el último tazón que nosotros fuimos a comprar, nunca lo voy a olvidar, para Marcelo, para el Día del Papá. Creo que ese año fue el 2010, el 17 de junio, y él muere el 22 de junio. Entonces fuimos a comprar ese tazón que mi hijo le regaló a su papá por el Día del Papá. Y ese tazón se quebró. Y él agarra el tazón, mi hijo el Pedro, y me lo va a dejar a mi mesa y me dice: mamá, tú todo lo puedes arreglar. Entonces, por favor, que este es el tazón del papá. Y yo ya empecé a averiguar cómo hacerlo, y ahí dije: oye, podría estudiar algo relacionado con esto, como entre la arquitectura, pero también como con esto del reparar, ¿ah? Con el recuperar. Y ahí me metí a la conservación y restauración. No sé muy bien cómo llegué, solo buscando en internet algo que me gustara. Yo no quería estudiar arquitectura patrimonial, que eso era más cercano quizás, desde la academia, digamos. Yo quería poner mis manos en acción. La arquitectura patrimonial creo que está en un grado en el que es más documentación, registro, archivo, y yo buscaba realmente ponerme en acción. A mí la acción, el movimiento, el hacer, me sana, me ayuda, me acompaña, ¿me entiendes? Entonces yo necesitaba sacar eso. Y ahí me puse a ver que en Chile había muy pocas posibilidades de estudiar conservación y restauración, muy pocas universidades lo dictan para muy poquitas personas también, y que en el fondo es un lineamiento que es bien horizontal, porque hay historiadores, antropólogos, arquitectos, sociólogos, lo que se te ocurra. Y dije: bueno, esto es para mí. Y la verdad es que me encantaría retroceder el tiempo, volver a cuando salí de la U y haber tenido mucho más claro, porque creo que yo encontré ahí mi beta, pero así al 100%. O sea, tiene todo lo que, como yo me podría definir desde el área académica, principalmente, que tiene que ver con la puesta en acción, las manos, el valor al oficio. Pero por otro lado también tenía todo este grado como de investigación, de intelecto, de estudiar. Me encanta estudiar, entonces como que siento que fue muy redondo para mí. Antes yo había hecho otro magíster y la verdad es que fue un desastre porque me cargó, algo a lo que nunca me quise dedicar. Me siento muy Bueno, y el proyectada. Mujeres Maestras ha ido mutando Sí. con los años, porque entre la pandemia, ¿cierto? Entre que partió como oficio, donde enseñábamos electricidad, cafetería, técnicas básicas de carpintería, tuvo que morir porque ya la gente no podía ir. Después vino esta etapa como sola de carpintera. También pasado como casi 2 años de la pandemia, casi no quedaban materiales para ir a comprar, maderas y todo eso, la gente se los llevaba muy rápido, y para mí empezó a ser un conflicto. Y en ese proceso dije: bueno, ya que lata seguir, porque cada vez voy, no hay madera, están todas chuecas, tengo que ir a buscar a otro lugar, me demoro mucho. ¿Qué puedo hacer? Y ahí hubo una persona que un día me llama y me lleva como 3 muebles de ella. Y dije: esto es lo que tengo que hacer. Oye, empecé a hacerlo y fue como, ¡pua! Yo siempre he dicho que Mujeres Maestras trae a mi vida puras luces, ¿ah? Y con eso no quiero decir que haya sido un proyecto parejo, ha sido un proyecto que me ha tenido arriba y abajo todo el rato. O sea, imagínate, lo partí y no duró un año y tuve que prácticamente cerrar las puertas, reinventarme sola de otra manera en mi casa, y ahí volver a reinventarme ahora haciendo muebles. Y estos 2 últimos años me he pasado reinventándome porque me he quedado sin taller. Este año estuve 3 meses sin poder trabajar, con los muebles guardados en la casa de una amiga, el taller absolutamente parado. A veces no es fácil, ¿cachai? Entonces ha ido mutando, y hoy día, y en esa mutación yo me he ido profesionalizando también. Entonces hoy día, como conservadora, restauradora, estoy más posicionada, ¿cierto? Y con más energía de seguir por esta línea, que en el fondo tiene que ver con seguir renovando, restaurando y conservando muebles y objetos principalmente.
es como el valor al objeto, ¿ya? Que de repente se tiende a confundir eso como con algo superficial, ¿ya? Hemos hablado igual a veces que yo soy bien desapegada a todo, pero creo, como partí un poco hoy día diciéndolo, los objetos, la memoria, el recuerdo es lo que te hace estar aquí hoy. No, uno no puede renegar de eso, eso está. Y creo que cuando uno es capaz de tomarlo y traerlo de vuelta, resignificarlo, volver a mirarlo, estás tú ahí también, ¿cachai? Te empodera, te posiciona. A mí me encanta cuando me llevan muebles con historia y me cuentan. Me cuentan y yo de verdad que logro conectar. Me encanta, eso me hace feliz por esta taza de mi hijo, ¿cierto? Que yo entendí lo que significa. ¿Ya? Eso te iba a decir que la carga emocional que puede tener el objeto, dado la tasa que te trajo tu hijo, pues, o sea, qué mejor. Y también te iba a comentar de lo que tú contabas, qué preparatorio, entre comillas, fue cómo comenzó Mujeres Maestras enseñando este oficio, dado que después nosotros estuvimos encerrados tanto tiempo sin posibilidad de acceder a servicios de reparación, servicios de oficio, que muchas mujeres aprendieron y que estoy segurísima que implementaron durante la pandemia. Sí, así como conectar con otros dones o con otros oficios que la pandemia hizo que uno empezara a arreglar cosas que nunca había arreglado. Al final estabas solo, no tenías a nadie, que no era tan fácil como ahora que llega la gente a tu casa a reparar algo. Además que igual siempre lo he dicho, justo ayer lo hablaba con mis hijos, que ya están más grandes, ¿cierto? Tienen 16, 15 y 12. Y les decía, me decía, mamá, pero si yo sé usar un taladro y no sé qué. Yo le decía, pero es que la importancia de eso. O sea, porque después te vas a vivir solo. O me pasa un montón con un montón de amigas que tienen sus cuadros, espejos y cosas ahí, tiran meses, ¿cachai? Porque no tienen quien les vaya a hacer una perforación en un muro. Y, Gaia, agarra tu taladro y hazlo, o sea, atrévete. El taladro no te va a comer, ni te va a sentir a las manos, ni va, no, a lo más te va a empolvar. Claro. Y a lo más te vas a asustar porque pega Pero ya, agárralo, préndelo un poco y al final es atreverse. Yo creo que... Sí, totalmente, a usar la fuerza finalmente, pero no es la fuerza muscular. No, es como, ¿me entendís? El ímpetu. Las ganas, atreverse. Yo siempre digo, es como, dale nomás, ¿cachai? O sea, como que sí, te podéis caer, te podéis pegar, te puede pasar algo, pero no te vayas a morir en el intento, ¿cachai? Como que hazlo. Sí, totalmente. Me gustaría también abordar otro aspecto, además de todo lo que tú has comentado ahora, es qué hay detrás de la restauración. Ya lo empezaste a comentar un poco, porque restaurar algo es mirar más allá de lo evidente, es traspasar las capas y ver belleza en lo que otros verían algo viejo o algo deteriorado. Entonces, a ti tú estabas mencionando que te motivaba a ocupar tus manos, hablaste, pero no es cualquier cosa restaurar algo también. Entonces, ¿qué cosas tú ves en la restauración que un mortal común y corriente, como yo, por ejemplo, no vería en primera instancia? Mira, hay varias cosas. Yo creo que primero es importante hablar como desde lo técnico, ¿ya? Creo que hay un mal uso de la palabra, porque la restauración tiene que ver con volver los objetos a su estado original. Lo que por lo general a mí me piden no es restauración, me piden renovación, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que en el fondo o quieren un mueble natural o quieren un color, pero sin duda el trasfondo es que lo que buscan es traer de vuelta algo, ¿ya? Y desde ahí las dos cosas se alinean, pero a mí me interesa que técnicamente se entienda la diferencia, ¿ya? Se entienda porque yo le he dedicado años de estudio a esto, y tiene que ver con posicionar bien a los profesionales como nosotros, que en el fondo tenemos una práctica muy cuidada, que de una u otra manera nos informamos para poder tomar decisiones con respecto a un objeto. Esto es sin desvalidar jamás a toda la gente que se dedica a renovar muebles. Hay muchas que lo hacen acá en Concepción, que lo hacen también con un talento gigantesco,
pero creo que es importante hacer la distinción, así como lo hago por todas aquellas que son secas en sus oficios, también lo hago por todos aquellos que nos hemos dedicado profesionalmente a esto, ¿ya? Pero creo que finalmente el objetivo sigue siendo el mismo, ¿ah? Esta historia, esta memoria, es lo que ocurre en ti con ese objeto. O sea, la gente cuando llega, hay una parte que llega simplemente por una cosa de moda y estética y que quiere cambiar y que está aburrida y lo cambia, pero yo diría que el 70% de los objetos que recibo yo en el taller tienen que ver con historia. Y tienen que ver con que era de mi papá, o era de mi abuelita, o ahora tengo una máquina de coser que estuvo para el terremoto, entonces estuvo en Talcahuano, en el tsunami, y quedó súper afectada. Después en algún minuto la voy a subir al Instagram para mostrarla. Era de la abuelita de la niña que la llevó. Entonces tú empiezas a conectar con todo eso y empiezas a entender la importancia de esto para las personas. O sea, es eso, es en el fondo igual donde uno llega siempre con el tema del patrimonio, finalmente, que el patrimonio también está en nuestras ciudades, ¿cierto? Entonces, cómo estos hitos patrimoniales nos hacen recordar, mirar atrás, entender. Yo voy principalmente en entender, ¿ah? Yo creo que uno en la vida, cuando te suceden cosas y uno logra entenderlas, internalizarlas, es cuando lográis como sanarlas, vivirlas, ¿cachai? Entonces, está todo como súper ligado. Yo no sé muy bien, o sea, sé bien en el fondo con esto de la taza, cuando decidí estudiar conservación y restauración, pero también creo que esto estuvo oculto en mí mucho rato. Lo hablamos en algún minuto, ¿cierto? O sea, yo como arquitecto decía, bueno, tengo que ser arquitecto de oficina, tengo que diseñar. Estuve muchos años vinculada a una oficina tremenda acá en Conce, que le agradezco toda mi formación prácticamente, diseña muy bien. Y yo decía, pero es que estos oficios, o sea, pues nada que ver un arquitecto haciendo esto otro, o sea, pues, ¿por qué? Creo que hoy día hemos crecido en eso, socialmente, ¿cierto? Y los arquitectos también nos hemos ido perfilando de otra manera. Pero también uno con los años, y creo que ahí entran los años, la sabiduría interna y un montón de cosas que te hacen madurar. Y hoy día me da lo mismo lo que alguien pueda pensar de mí, ¿ah? Porque siendo arquitecto me dedico a los muebles, ¿cierto? Ahí está todo mi talento, creo yo. Totalmente. Y hoy día soy capaz de verlo y reconocerlo, pero hoy día a mis 48 años casi. Es que yo pienso eso. Me costó mucho, mucho tiempo. Te iba a preguntar eso mismo porque un mueble y lo que tú hablas de ver la emoción esa que hay detrás, a mí, tú sabes, a mí me gustan mucho los muebles antiguos, darle una vuelta, pero a mí me pasa que yo siento, por ejemplo, la madera o la forma, me encanta la originalidad con lo que se creaba en ese momento, que no era tan mainstream como ahora, sí, como ahora. Lo que estuvimos conversando, y tú te decides en algún momento dedicar a esto. Bueno, lo vamos a conversar un poco después, pero también desde esa integración que llamas tú, esa sanación, y poder decir, esta soy yo. Esta soy yo, y a mí me dijeron que con este título podía ser ABC, pero resulta que yo tengo D, E, F, G, ¿me entiendes? Y necesito hacer esto, porque también tú necesitas trabajar con tus manos, lo mencionaste. Sí. Y voy a hacerlo independiente. Entonces, de alguna manera también es derrumbar creencias y decir, conectarse con la autoridad interna y decir, esto soy yo, le doy. ¿Qué tengo que perder? ¿Cierto? Me encanta. O sea, finalmente tiene que ver con el autoconocimiento también. Totalmente. O sea, sí. Y siempre digo que son procesos de maduración. No sé, el mío llegó después de los 40 años, por un montón de circunstancias también que tienen que ver, para mí es inevitable poder hablar de mi vida profesional, cómo se vincula con mi vida personal. Sí. Muchas veces me ha pasado cuando me ha tocado dar algún tipo de cátedra en la universidad, que hay que ser como muy técnico, a mí me cuesta. Yo cuando me presento a mis estudiantes el día 1 en clase siempre digo, oye, la profe Fabi, no sé qué, arquitecto, uno cuenta un poco su trayectoria curricular, pero también soy mamá, también tengo mujeres maestras, ¿me entiendes? Porque esa es mi completitud.
Yo no Y eso es soy lo que te solo hace arquitecto, auténtica. no soy solo Sí. mamá, no soy solo restauradora, soy toda esta vuelta, ¿cachai? Y cuando uno lo entiende y lo empiezas a transmitir así, empiezas a creer en ti. Y creo que uno tiene que estar siempre como atenta a lo que la misma vida te va mostrando. O sea, yo hubo un rato que no entendía por qué estaba restaurando muebles. O sea, yo decía, ¿por qué estoy en esto? Porque entre medio me canso, mi paciencia a veces no daba. Claro, y cuando yo partí, creo que mis pic de cortisol estaban por ahí arriba, era muy acelerada, estaba con 3 niños muy chicos, sola, ¿cierto? Entonces corría todo el día. Y a mí este trabajo me ha llevado a una pausa, a una tranquilidad, eh, a tomarme todo con tiempo. De verdad que ha sido un regalo al alma para mí, porque toda la vida fui súper acelerada, súper... Y este trabajo no es así. Sí, trabajar con las manos súper... Requiere Sí. etapas, Mm. requiere paciencia, requiere cuidado, requiere delicadeza, ¿me entiendes? Y tuve que como que fui aprendiendo eso, aprendiéndolo. En estos últimos 10 años, acompañando un montón de otras situaciones personales, ¿cierto? Y hoy día me di cuenta que el mejor lugar donde estoy es cuando estoy en mi taller, con una música, una vela, y me vuelo, y yo lo llamo la nube, porque estoy en mi nube, ¿cachai? Esa es mi nube, mi lugar favorito es ese, es donde estoy más tranquila, donde estoy usando mis manos. También siempre lo he dicho, como que aprender a valorarte también. Yo hoy día mis manos son mi... y que nunca me han gustado mis manos. Mira la tontera, pues, que las encuentro chicas, cortas, no sé, cuadradas, uno de trauma que es. Y sin embargo son mi regalo de vida. Y yo decidí estos últimos años, no crean que esto fue así, que yo nací así, no. Estos últimos años decidí tomar ese regalo, tomarlo y traerlo, porque a mí me da de comer esto. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Cachai? Y no solo a mis niños, ¿me entendí? Entonces es como tomar, aceptarlo, quererlo, agradecerlo, elevarlo. Qué Así que hermoso. por ahí va. No, me encanta, me encanta. Mira, ya nos comentaste que enviudaste tú a los 40 años, Sí. ¿cierto? Con 3 hijos de 3, 7 y 8 años de edad. Ujú. Súper chiquititos todos. Sí. ¿Qué fue para ti haber pasado esta experiencia? Porque tuviste que acompañar a tus hijos en este proceso. Ya nos nombraste que tuviste estos regalos de poder hacer un cierre con tu marido. De alguna manera igual fue una viudez también, si bien es Sí. cierto, Sí. porque él era cercano, tenían Ay, una sí. amistad al menos profunda, de compañeros. Estábamos criando 3 niños. Estaban Pleno exactamente. proceso de crianza. O sea, Entonces, y lo hicimos juntos. Imagínate, ¿cómo tú lo hiciste? ¿Quién te ayudó, por ejemplo, en ese proceso? Ay, mira, la verdad es que el primer tiempo fue como nos sostuvimos harto de los amigos, ¿ya? O sea, cuando recién sucedió todo esto fueron los que llegaron, que fue un proceso muy lindo, que yo voy a estar siempre agradecida a eso. Llegaron muchos amigos del colegio donde iban mis niños son tienen formación Montessori, entonces teníamos una comunidad muy linda y ellos llegaron todos a mi casa con globos, con cartas, con comida, con todo, así llenaron mi refrigerador por 3 días y llegaron todos estos niños y los papás de estos niños a acompañarnos. Y para mí eso fue un regalo, porque bueno, yo creo que mi hijo ni siquiera habían ido nunca a un cementerio, ¿cachai? Y resulta que se suponía que teníamos que ir. Yo nunca tuve muy claro qué tenía que hacer. Llamé a una amiga psicóloga y ella me ayudó, en el fondo, a mostrar esto. O sea, tus hijos tienen que vivirlo, ¿cachai? Como a nivel de neurociencia era importante que ellos lo vivieran, para que de alguna manera ellos después, con los años, encuentren sus propias respuestas. Esto es cíclico. Yo traté de hacerlo y acompañar la mejor manera, ¿cierto? No sé qué vacíos ni a lo que la vida los va a llevar. Sin embargo, estuvieron los amigos. Principalmente para mí siempre han sido los amigos. O sea, han sido los que han estado para mí. Y en ese minuto también mucho mi mamá,
A lo mejor no como uno quisiera que está la mamá, siempre hay temas, pero mi mamá también, siempre ha sido una gran compañera en ese sentido. Qué genial. Bueno, qué lindo que tuviste ese apoyo de amistades y de tu madre también. Eh, ¿Qué es cómo tú lo haces? Porque lo conversamos un poco antes, tú no te ves como una mujer, tú proyectas un magnetismo, una felicidad, hay una plenitud en ti. O sea, quienes están viéndonos o escuchándonos, y yo estoy segura que también lo van a sentir. ¿Cómo lo hiciste con el tema de la amargura? Porque sin duda ese es un trago, es un botellón de 2 litros de amargura que te tienes que tomar. Pero ¿cómo lo hiciste para no amargarte después o sumergirte no solamente en la pena, sino que en la amargura de este proyecto no cumplido y más encima después totalmente ni siquiera resignificado, sino que retirado del escenario? ¿Me Sí, entiendes? pues hay cosas que uno nunca se imagina. O sea, creo que hasta podría haberme imaginado separada, pero nunca me habría imaginado criando 3 niños sola. O sea, eso no estaba en mi registro, ni siquiera ancestrales, yo creo. O sea, así de fuerte fue. Mira, yo lo que más agradezco, primero, que me costó mucho verlo, fue nuestra separación. Eso yo hoy día creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado a los dos. Y creo que fue familiarmente lo mejor que puedo. O sea, yo hoy día lo agradezco, imagínate. Cuando yo en ese minuto lloraba, ¿cachai? Sí, Todo es que es el día importante. tenía pena, lloraba. La terapia ha sido mi gran compañera. Es mi gran compañera. Y esto partió incluso antes, partió con mi primera hija. Ahí partió mi primera terapia. Yo viajé con mi primera hija con 3 meses a Santiago a un círculo de mujeres con la Leslie Power. Y después lo hice con cada uno de mis hijos y partí con mi guagua dando pechuga a terapiarme con la loca. ¿Me entendí? Y fue. Entonces, hay algo en mí, o no sé, o he tenido las claridades, no lo sé, porque tampoco es algo que yo pudiese entregar una regla, ¿cachai? De hacer el trabajo, de sentir la pena, de vivir la pena, y también con los años, ya a esta altura, he vivido un montón de penas y un montón de duelos, ¿ya? Que no solo tiene que ver con el duelo del amor, he tenido que duelar al padre de mis hijos, he vivido el duelo de cada uno de mis niños, porque son 3 duelos distintos. He vivido el duelo de dejar nuestra parcela, nuestra vida, todo un sistema junto, duelos económicos, hemos perdido mucho también. He vivido muchos duelos, pero a través de ellos yo me he conocido, ¿cachai? Y yo sé hoy día cómo salir de esa amargura. Y también me la permito, pero me la permito un rato, porque también reconozco en mí las herramientas que tengo para salir. Yo creo que eso es importante, tener como ese foco. Yo sé que para mí, por ejemplo, juntarme con amigas y hablar me sana. Hablar lo que me está pasando. Sentir también que hay otras que viven lo mismo que yo y que yo no soy la única en el mundo, fíjate tú, la víctima. ¿Ah? Eso lo aprendí desde la maternidad, desde que daba pechuga, me acuerdo, que me ponía la pechuga y decía, bueno, hay 10 más que también le pasa, conversémoslo, hablemoslo. ¿Cómo lo hace? Creo que eso, buscar esa interacción me ha ayudado a traspasarlo. Creo que también ahí me doy un voto a mis claridades. No sé dónde vienen. No sé si mi mamá fue así de clara. Incluso creo que ella se fue por otro camino, ¿no? Yo sí, he tenido claridades y creo que mi gran claridad fue entender que a pesar de lo que me está sucediendo o lo que me pueda suceder hoy, día a día, yo decido todos los días cómo enfrento mi vida. Y cuando yo entendí eso, voy feliz, voy ligera, porque además entendí que no sé hasta cuándo voy a estar. Con Marcelo hablamos ese día por última vez a las 7:30 de la tarde, se murió a las 9:15. Y teníamos un montón de cosas que íbamos a hacer el otro día. Nos íbamos a juntar a las 10 y bla, bla, bla. Y no sucedió, fíjate. Y yo ahí entendí que ahora estoy, que hoy es, pero mañana no sé. Que no tengo que planificar tanto. Que tengo que ser un poco más espontánea. Que tengo que dejar que la vida también me lleve. No es perder el control, yo creo que es como entregarte también. Yo hoy día no lucho por nada, ni por nadie. Dejo que la vida se acomode un poco sola. He aprendido a la pausa, a entender los ritmos,
a no mirar tanto para adelante. O sea, trato de no hacerlo constantemente. Yo saco, o sea, en un año más no sé dónde voy a estar. Y mi niño de repente, mamá, es que no nos cambiamos más de casa, es que no sé. No lo sé. La vida nos mueve, ¿cachai? Y ahí vamos nomás. Mientras estemos juntos los cuatro, vamos. Y creo que ese ha sido mi gran gatillante. O sea, disfruto mi pasar por esta vida. Y sin duda también mi vida holística o en lo que yo creo, que ya ni siquiera sé lo que creo, porque también todos estos caminos holísticos que uno toma y que termina leyendo el Kabbalah y sigue a maestros y no sé qué, hoy día tengo una manera que ya, gracias por todo lo entregado, pero tengo mi propia filosofía, ¿ya? Y creo en mí, principalmente. Entonces, desde ahí agradezco todos esos caminos, ¿cachai? Pero la ligereza de la vida y como entender que soy yo la que lo decido, que es mío, que no quiero andar amargada, no quiero estar enrabiada por lo que la vida me quita o, ¿me entiendes? No. Qué importante eso, Fabiola, porque ese en el fondo es cuando uno hace el clic, porque clic. sincronizo totalmente contigo, porque es como el decir, yo soy responsable de mi vida. Sí, y ese es un hito de adultez y va de la mano con, es un hito de plenitud. Sí. ¿Me entiendes? Porque al uno saber que es responsable de su día, dice, yo elijo cómo sentirme con esta desgracia que me ocurrió en el trabajo, por ejemplo. Obviamente hay dolores mayores que eso, pero el día a día está compuesto de muchas cosas pequeñas que quizás te pueden hacer una nube negra. Si tú no puedes elegir tomar la responsabilidad de decir, ok, yo voy a resignificar esto. ¿Qué me está ayudando? ¿Qué me está entregando? Y eso también te quería preguntar es, ¿qué, así, si lo puedes resumir en, no sé, 2 o 3 o 4, lo que tú quieras, qué aprendizajes o regalos te dejó el haber pasado por estos dolores? Un poco esto que te estoy contando al final. Me encanta estar clara conmigo misma. Cuando tú dices la claridad, ¿te refieres a como tú detectas en ti interiormente como una chispeza, una chispa, perdón, de iluminación y decir, esto es? ¿Qué es para ti la claridad? Para mí la claridad es saber dónde tengo que estar y con quién tengo que estar. ¿Y tú lo hueles, lo sientes, cómo lo sientes en el cuerpo? Sí, para ti? O sea, lo vivo en el día a día. O sea, para mí, los trabajos donde yo pongo mis manos es una claridad que yo acepto hoy día en mí. Mis hijos son una claridad. Yo decido por ellos, ¿cachai? O sea, estoy para ellos. Es como sentirse grande. Ayer hablaba con un amigo y le dije, oh, no sé, me siento grande, como mujer grande, como que dejé esa en la niña, como que crecí, ¿cachai? Tiene que ver con eso, con saber dónde quería estar, con quién quieres estar. Escojo mis amigos, cuido mi casa. Es eso, para mí eso es tener claridad, estar tranquila, como estar en, no sé, ¿será que voy a llegar a los 50? No tengo idea, pero creo que de verdad este es uno de mis mejores momentos. Pero tiene que, y ni siquiera estoy hablando ni de Lucas ni nada de eso, creo que no tiene nada que ver, tiene que ver en el cómo estoy yo, ¿cachai? Eso es claridad, y me pasa lo mismo cuando veo a mis hijos. Hemos hablado muchas veces, yo sin duda a lo largo de los años que han ido, me han visto muchas veces cansada o que, no sé, con cualquier un montón de problemas. Y de repente me dicen, pucha, mamá, ¿por qué tuviste tantos hijos con el papá? No sé qué, bla, bla. Y yo siempre vuelvo a lo mismo. Y ahí vuelvo a esas claridades que yo no sé, nací con eso. Es como de haber... Nosotros hablamos y quisimos cada uno de nuestros hijos. Ellos fueron deseados absolutamente. Conversados, planeados, ¿me entiendes? Entonces... Para mí eso es un regalo maravilloso y yo siempre se los devuelvo eso a mi hijo. Un día la más grande me dice, oye mamá, pero tú ahora serías millonaria si no tuvierais 3 hijos y no sé qué. ¿Qué sabes tú, mona? Le dije. O sea, probablemente no, porque ustedes son mi potencia. ¿Me cachai? O sea, yo tengo esa claridad. Yo sé también que en el minuto en que me quedé sola criando a mis hijos y que sea un camino difícil, duro, sola, no tengo grandes redes familiares. Yo no cuento con redes familiares. Cuento con un par de amigos. Eso es. Y los amigos son los amigos también. O sea,
las decisiones de colegio de mi hijo, si a mi hijo les pasa algo y todo, lo veo yo, y lo veo yo desde mi soledad. O sea, ni siquiera tengo con quién ir a hablarlo. De repente mi mamá la llamo. O cuando mi hijo se cortaba el pelo, y a mí me encantaba mandarle fotos a Marcelo que se cortaba en el pelo, y ahora no tengo que mandársela, me las mando casi que a mí misma, se las mando a mi mamá, para tener el feedback. Pero en el fondo ha sido desde ahí cuando es como esa decisión, ¿cachai? O sea, yo, bueno, y mi hija me dice, mamá, pero es que sería mi hijo, y le digo, no, pues mona, si al final a mí me movilizan ellos. Y cuando se murió el Marce, tenía dos caminos. O haberme quedado en el camino de la victimización y pasándolo pésimo y haber terminado, no sé, quizás hasta con una depresión severa, ¿cierto? Con 3 niños tan chiquititos, sin un contexto familiar que te esté sustentando y te ponga en el lugar que tú necesitáis como mujer para poder seguir criando 3 niños pequeños. O sacaba toda la garra y la fuerza, ¿cierto? Y decidía irme por el otro lado y buscar las ayudas necesarias y vivir mi camino y vivir mi pena y acompañar a mis niños y hacer la pega. Y esa fue mi decisión y es la decisión que tomo todos los días finalmente y que no me arrepierto, ¿cachai? Para nada. Y ellos son mi impulso finalmente. Totalmente, me encanta porque eso es lo que son los hijos. Hay personas que dicen, ya, tienes que hacer todo antes de tus hijos para que tengas todo y porque después con los hijos no puedes hacer nada. Y no. Yo sé que sí. yo estoy en contra de eso. Claro. A mis hijos yo creo que los hijos no son una traba, Gaya. O sea, yo lo voy a volver a contar y lo vuelvo a decir y no sé, es la energía, no tengo idea. Yo me puse a estudiar un magíster. Tuve 2 años de estudio, más mi año de tesina y el proyecto. O sea, 3 años estudiando un magíster. En Santiago tenía que viajar, o sea, ¿qué no hice, cachai? Sin grandes redes, volvamos a las redes, o sea, donde yo pudiese dejar los 3 niños juntos, ¿me entendí? No, nada de eso existía. Y lo hice porque ellos me impulsan a eso, ¿cachai? No es en contra, ellos gatillan cosas que hacen que yo me mueva. O sea, todo este trabajo, o desde mi área académica también, todo finalmente yo siento que tiene que ver con ellos. O sea, en el fondo, si yo me muevo, yo soy curiosa, claro, hay un montón de mi personalidad, que soy súper energética y todo, pero ellos van apretando los botoncitos que hacen que yo dé el salto y me atreva, ¿cachai? Totalmente, o sea, los hijos te hacen ser más eficiente. Ya Total. No pierdes el tiempo en personas, en situaciones, en trabajos que no te ayudan. Decides mejor, o sea, los hijos totalmente son un impulso vital, como tú dices. Sí, total. Oye, me gustaría que habláramos de otra cosa que también es importante, que no quiero dejar que pase porque tú eres una creadora total y es para las creadoras que están aquí escuchando, ¿no? Que me gustaría que habláramos de la capacidad de sostener los procesos hasta terminarlos. Porque yo me imagino, proyecto en tu trabajo, que tú tienes esa capacidad porque tomas muebles que a veces requieren de muchos pasos. Lo dijiste delante, del detalle, qué sé yo, de esperar. Son muchos pasos antes del resultado final. Y también me imagino yo que en tu día debes tener esta capacidad de espera, de visualizar el resultado y tener la paciencia de ir en este paso a paso. De esperar, de intervenir, pausar y después avanzar, interviniendo cuando es necesario y no tocando nada cuando hay que esperar. Eso es lo más difícil para mí, que me imagino que es el momento de secado, de pintura, de, no sé, masilla, te estoy inventando. Entonces, esta capacidad de sostener algo hasta llegar al final es algo que a muchas creadoras nos cuesta, a mí me cuesta rato, porque empezamos como avión y luego nos vamos desinflando. ¿Nos puedes compartir qué herramientas personales o técnicas o emociones cultivas tú para lograr finalizar tus proyectos? Mira, no siempre todos los he terminado, mis muebles sí, siempre los termino, pero los proyectos personales no todos siempre, a veces también los he dejado, pero vuelvo como un poco al autoconocimiento, ¿ah? Y yo creo que a mí lo que me sirve mucho, me impulsa mucho, es estar constantemente dándole una vuelta a todo. O sea, no estar siempre haciendo lo mismo. Por ejemplo, cuando yo recibo un mueble, nunca recibo uno, yo recibo 5 muebles. Entonces trabajo con 5 muebles al mismo tiempo. Y hoy día tengo ganas de levantarme a lo comando, entonces me hago un moño y me voy a lijar con fuerza. Y al otro día no tengo ganas.
Entonces, pero tengo algunos que yo puedo pintar y quiero poner música y velas y pinto, ¿cachai? Entonces, como que según mis estados de ánimo un poco, voy resolviendo esos paso a paso con mis muebles. Ahora, en la vida diaria me sirve lo mismo. O sea, yo vuelvo al tema del autoconocimiento. Soy una mujer diversa, ¿ah? Y soy curiosa. Por lo tanto, yo no puedo estar en algo haciendo todos los días lo mismo. Esa no es mi zona cómoda. Mi zona cómoda es sentir que pasan 10 cosas en el día. Y me encanta en la mañana ir a hacer clase, después me voy, soy súper mamá, cocino algo para los niños, los voy a dejar, no sé qué, y después vuelvo al taller y estoy pintando, haciendo otra cosa. Y en la noche, no sé, termino decorando el árbol de Navidad como lo ando haciendo estos días. O sea, paso como por 4 fayolas en el día. A mí me sirve eso, estar siempre buscando cosas nuevas que hacer. Yo venía ahora, mira, entre el año pasado que me cambié de taller, que llegué al barrio universitario y además llegué ya a los 3 días, esto es algo que no he contado, lo voy a contar ahora, me entraron a robar, nos robaron todo. Y dentro, cuando digo todo, me robaron todas mis herramientas, que eran muchas, manuales y eléctricas, y fue tremendo, ¿ya? Hice la denuncia en la PDI y todo, pero bueno, nunca pasó nada, perdí todo y lo único que quería era no seguir en esto. Seguí. No alcanzó a pasar un año y en junio de este año me quedé sin taller. Se acabó ese proyecto. Se acabó una amistad también ahí, que yo quería mucho, pero se acabó. Entonces, estuve de nuevo 3 meses sin taller. Entonces me he pasado por sobre todo estos 2 últimos años cuestionándome constantemente si este es el lugar donde tengo que estar. O si en realidad me está generando las lucas que yo necesito generar. Porque a veces le pones mucha energía a algo, pero no te está rentando lo suficiente. ¿Ya? Yo siempre tengo esa contradicción con este proyecto. Siempre la tengo, porque no es un proyecto que chorree, ¿me entiendes? ¿Ah? Da lo justo. Creo que es justo. Más en Concepción, que Concepción creo que es una ciudad bien singular. Podríamos hablar después en algún minuto del tipo de perfil de clientes que hay acá, pero estoy siempre en ese vaivén. He querido dejarlo muchas veces. Y creo que mi último guateo fue ahora, hasta que decidí por esas cosas de la vida que pasan. Yo tenía mi taller en un lado, tuve 3 meses sin taller, una amiga me ronda una casa, no sé qué, yo pensé que iba a tener ahí solo mi casa, y dije, bueno, aquí yo voy a hacer además una tienda. Siempre he querido hacer una tienda con mis muebles. Circunstancias, vino la vida, papá se encargó en una semana, chao, no puedo hacer la tienda, y yo me tuve que ir a vivir a esa casa. Por lo tanto, hoy día hay solo espacio para el taller, no hay espacio para tienda. Y fui y dije, bueno, me llené de muebles que yo en teoría iba a trabajar para la tienda. Y ahora tengo que deshacerme toda esta cantidad de muebles, porque tengo montones de muebles, tengo además mis muebles que no entraron en esta casa, y el patio lleno de muebles, más los muebles que yo recibo en el taller constantemente. Entonces dije, y me había costado tanto dar este paso. Porque yo creo que soy, como le pasa mucho a los artistas, pésima vendiendo. No me consideraba pésima vendiendo. A pesar de que tenía una amiga que toda la vida me decía, perrita, tú eres buena para vender. Y yo no le creía mucho. Pero la vida me llevó ahí, a esta casa, tengo el taller, ahora los niños dando vueltas, no me entraron todos mis muebles, todos estos muebles que venía carreando, que los tuve guardados en bodegas, containers, después la casa de una amiga, no sé qué. O sea, cargando todos esos muebles. Y al final no voy a hacer la tienda ni nada. Aquí tengo muebles que yo de verdad los tenía hace más de 5 años, guardados porque en algún minuto yo los iba a trabajar. Y dije, no, ¿sabes qué, Fabiola? Se acabó. Así como que saca la energía no sé a dónde y tú tenés que vender todo esto. Tengo que deshacerme de todo esto. No puedo seguir. Y en el minuto que a lo mejor aparezca la posibilidad de tener mi tienda, buscaré muebles. Da lo mismo. Y hice un reel. Oye, no sé, a las 9 de la mañana, así como hablando un poco. Oye, que tiene más de 14.000 reproducciones. Que me escribieron más de 300, 400 personas. Que de verdad yo no entendía qué fue lo que pasó. Y me puse a vender mis cosas. Vendí prácticamente casi todo. Me quedan muy poquitas, un par de cosas. Vendí casi todo.
Y la verdad es que yo lo agradezco un montón porque fue un impulso, fíjate. Fue como, primero, sacarme una mochila de andar con esos muebles que ya llevaba meses para allá, para acá, para allá, para acá, y sube, baja los muebles. Y eran hartos porque yo los Harto, vi. Y eran pesados, harto, y de madera. pesado y Sí. todo, claro. Entonces siempre igual pagando un montón en traslado, en gente que me ayudara. No era fácil, ¿cachai? Era una carga la cuestión. Pues, y además yo tengo ya una vida lo suficientemente cargada, digamos, en el día a día como para andarme preocupando los muebles. No falta la que deja los muebles, no sé, botados 2, 3 años y justo con estos movimientos, oye, te quería preguntar por mi mueble, pero después no los van a buscar y ahí sigo yo arrastrando el mueble. Hay ciertas políticas que tengo que cambiar. Y me atreví a hacer esto. Me juega muy en contra a veces mis grados de perfección, porque creo que no lo hice antes solo porque esperando el minuto indicado, que el mueble estuviera perfecto, que el lugar fuera perfecto, que... No. O sea, como que hazlo. Ese es mi interior que me habla. Así como... Y también de alguna manera es esparcir esa semilla de la renovación, de la restauración que mencionabas, que es ver más allá, que otros tengan esa capacidad de ver la belleza que tú también ves. Como que les das esa posibilidad al poner en venta. Mira, yo creo que de verdad traté de analizar el fenómeno y yo creo que lo que pasó, lo que me jugó muy a favor con esta venta de Garage que hice, que fue como un poco mi trayectoria ya en mi Instagram, el que ven, ¿cierto?, imágenes de muebles que yo voy renovando. Entonces, en el fondo, la gente, cuando yo lo fui, porque yo no vendí ningún mueble renovado, eran puros muebles usados que estaban en las condiciones que estaban y yo los solté nomás, no los trabajé. Pero creo que el hecho de que los mismos seguidores que ya veían Instagram hizo que ellos al ver estos muebles solos proyectaran la nueva mirada, ¿cachai? Es como, creo que eso fue lo que sucedió. Porque creo que si yo no hubiese tenido este Instagram y los tiro así como Fabiola Faunda, a lo mejor nadie o van los amigos nomás a comprar un par de cosas, ¿cachai? Pero de verdad que fue un montón de gente. Sí, yo estaba Que ahí. con N ganas de... Y son las cosas como... Yo soy súper prendida en la vida. Hoy prendo con aire. Porque, no sé, Dios me hizo con una energía tremenda. Y soy súper motivada y como que a todo le veo lo bueno. No sé por qué, pero salí así. ¿Ya? O sea, mi propio camino en realidad también, el que he formado, pero esto de algo que yo pensé que no iba a pasar nada, como que me tiró una energía gigante, tengo N ganas de hacer más, de ir cambiando como... porque esta primera fue como un pupurrí de cosas que yo tenía tiradas, ahora quiero hacer otra que no va a tener tantos, va a tener menos, pero igual son muebles más buscados y quiero que sean trabajados por mí. Y después tengo N ganas de invitar a otros a hacer estas ventas de muebles. Ah, buenísimo. O hacer un taller. Yo iría a un taller tuyo Sí, de sé que hay renovación. gente que quiere taller, pero todavía me falta un poco. Bueno, ahí entra de nuevo mi perfección. Pues, no, es que no tengo la cantidad de máquinas. Bueno, suspendí los talleres principalmente por este gran robo que tuve, porque yo, claro, tenía, no sé, 10 taladros, 8 lijadoras, máquinas para cortar, un montón de cosas y me quedé sin nada. Ahora estoy, no sé, con 3 lijadoras y 3 taladros, ¿cachai? Entonces, eso no me permite poder hacer un taller, por ejemplo, para 10 personas. Mira, ¿Ya? después cuando cerremos cámara, vamos a hacer preguntas. Porque ahí uno dice, ya, tengo esto. ¿Cómo lo puedo hacer para? ¿Entiendes? Pero es que tiene que ver con qué ganas tienes tú, porque quizás quieres invitar a otras personas. O sea, ahora tengo ganas, mira, yo soy súper soñadora además, pero la voy a tirar igual porque es como un sueño. Me encantaría que lográramos poder hacer una feria de muebles, y no hablo solo de muebles antiguos, hablo de muebles que tengáis en tu casa, que un poco pasen por la beta mía, ¿cierto? Que yo en el fondo los vaya viendo. O sea, creo que siempre priorizando los muebles de maderas, de buena calidad, como que salgámonos del retail un poco, ¿ya? Todas esas cuestiones son MDF, aglomerados, cuestiones que le cae una gota de agua y se inflan. Por eso quisiera que pasaran un poco por la mirada mía, como también para ir dándole un look como con mi onda y todo, pero que la gente se atreva a llevar los muebles y que se hagan estos intercambios de muebles, ¿cachai? Y que
no elevemos, o sea, que estemos como al nivel de Londres, de Barcelona. Ellos viven en estas ferias como cuando tú vayas a la feria de La Vega, Sí, vas con tu carro y te compráis la sí, loza del vecino, el sillón del sí. no sé cuánto. La ménsula de no sé qué es. Cuando yo que estuve eso- estudiando sí. en Barcelona, en la esquina, me acuerdo que recogí un sillón, fue mi primer sillón que puse en la pieza, que era como un banquito, así, entre sillón, banquito. Estaba en la esquina, si te lo quieres llevar es tuyo, ¿cachai? Es como acostumbrarnos más a eso. ¿Ah? Creo que hay todo un tema con que, bueno, no lo hemos abordado tanto, pero sí tiene que ver con el reciclaje, ¿cierto? Con darle otra oportunidad a las cosas, ¿no? O sea, como que de repente igual la vida se ha transformado tanto en todo tan desechable. Y yo sé Totalmente. que es un tema que hoy día está como súper recurrente, pero yo me hago súper cargo, ¿cachai? O sea, y me hago cargo súper como desde mi día a día, los objetos y todo eso, y también desde lo emocional y vincular, ¿me entendí? O sea, Sí. yo valoro a la gente que está conmigo, valoro a mis amigos. Tuve una pérdida increíble, una amiga este año, sin embargo, valoro el tiempo que estuvimos juntas, le agradezco todo lo que ella me enseñó, el tiempo que estuvimos juntas. Y es como, bueno, o sea, pongámonos, ¿cierto? Como que no todo es desechable, no es que, ay, ahora ya no me importa, la desgraciada. No es así. O todos los que se separan y se odian y se tienen. No, sí. Y con los muebles, los objetos pasa lo mismo. ¿Por qué todo es como, ya, pa, lo tiro? Voy a los chinos y me compro otro. No, ¿cachai? O sea, creo que debiésemos crecer más como sociedad también en eso. ¿Ah? No, me encanta. Ahí hay una filosofía muy bonita detrás. Bueno, ya tenemos que ir cerrando este espacio y antes de terminar me gustaría que nos dijeras qué mensaje te gustaría transmitirle a las mujeres creadoras que escuchan este podcast. Que al final hay que aprender a trabajarse uno misma. Si no puede ir a terapia, amigas, ¿no? Las amigas son tremendas, ayudan mucho. Buscar espacios de autoencuentro para crecer y tener siempre curiosidad por todo y atreverse. Calla, si no, ¿qué es lo que siempre ponte en el lugar así? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Ahora yo sé que muchas van a decir, oye, es que el tema de Luca, la cuestión sí, es real. Yo he tenido tremendos temas de Luca y de repente hay cosas que no puedo hacer por las lucas. Sin embargo, busco la manera desde otro lado, ¿cachai? O sea, a lo mejor no puedo invertir, pero a lo mejor tengo algo, ¿cierto? Que yo puedo tomar, rearmar y vender de una manera que me va a ir generando. Eso es lo que yo trato de hacer. Entonces, porque no quiero que después me empiecen a escribir, ay, no, que ella que está en una posición, no, ¿qué posición? De nada. O sea, yo estudié y todo, pero yo no soy ni millonaria, he tenido los últimos 5 años grandes pérdidas económicas, familiares principalmente, que hoy día me tienen en otra situación y no tengo grandes apoyos ni nada, o sea, no tengo apoyos económicos, no es que no tenga grandes, no tengo apoyos económicos. Eh, es difícil, es duro, pero al final es lo mismo que le digo a mi estudiante. Chiquillo, es lo que está acá, lo que te hace vibrar. Reconoce en ti cuál es tu talento. ¿Cachai? Todos tenemos algo. O hablamos bien, o peinamos bien, o usamos las manos bien, o no. Pero todos tenemos algo. Y creo que ese es el regalo, el poder verlo y una vez que tú lo ves, tratar de hacer algo con él. Y sacarse los miedos. Porque el miedo no te deja avanzar, nunca, ¿cachai? Te quedas ahí, pegás, no te atreves, ¿cachai? Y nada, pues buscar a otra. A mí a veces siempre me escriben harto, trato de dar consejos, de abrir mis puertas, ¿cierto? Dentro de lo que puedo, porque sin duda no me puedo hacer cargo de otros, apenas puedo hacerlo con mis hijos y mi vida. Pero sí me gusta compartir esta experiencia y yo siempre dejo en ese sentido las puertas abiertas. La gente que se quiera formar para ir a trabajar conmigo de alguna manera, para aprender, a lo mejor yo no voy a poder pagarles, ¿cachai? Pero anda 2 horas al día y yo te enseño, man. Y de eso tómalo como un regalo y después hazlo tú. Ahora, de esas, creo que en la trayectoria que llevo, de todas las veces que lo he ofrecido, han llegado muy pocas. Y con muy poca
son poco sistemáticas. O sea, van 2 veces y después chao. Entonces, claro, así no, ¿me entendí? O sea, yo tengo un valor ahí que estoy súper dispuesta a entregar, pero para eso necesitáis pasar tiempo conmigo en el taller, estar interesada, darte cuenta que te gusta, que también te hace vibrar. Y esto lo puedes transformar en un negocio también. Sí, totalmente. Ay, gracias Fabiola. Y lo último que te quería preguntar es, ¿qué proyectos te tienen encendida en este momento y dónde podemos encontrarte? Quienes, las creadoras que quedaron inspiradas con lo que tú haces, ¿en qué parte también te podemos encontrar? Ya, siempre en el Instagram. El Instagram, @mujeresmaestras, ¿cierto? Que ahí me pueden escribir y todo, porque hoy día, como les contaba, tengo mi taller y mi casa juntos, entonces estoy ahí un poquitito más resguardada con eso. Pero en el fondo que me busquen ahí y ahora se me fue la onda con la última pregunta. ¿Qué proyectos te tienen ¿qué encendida? me tiene prendida? Bueno, lo que lo dije recién. Sí, pues, sí. Mira, siempre he estado prendida con la tienda, pero no he podido concretarlo. Por algo será. Por algo será, sí. Sin embargo, creo que me vino bien la venta, fíjate. Sí, se nota. Pero se también nota. creo que es porque yo estoy preparada para eso. Totalmente. Porque antes, entre que, no sé, me pasaban cosas como que me da vergüenza, entre que no, me da lata, no sé, todo. Ahora como que me siento con ganas de vender. Me gustó lo que sucedió. Y ahí se me empiezan a iluminar varias antenas de cómo podría ir haciéndolo para no caer siempre en lo mismo, ¿cierto? Para ir haciendo el cambio, porque creo que en ese cambio es cuando tú vendes, porque si no se transforma en algo mecánico. Eso, y bueno, y Maya, me encantaría tener una feria de antigüedades o de intercambio de muebles en San Pedro. Tenemos tantos espacios en la villa que están así como de áreas comunes y todo. Así que tengo N ganas de ponerme las pilas con eso. Por lo general son proyectos que están en mí, que a veces me cuesta concretar por los tiempos, porque hay que ir a hablar y no sé qué, la. Pero me encantaría que eso llegara a un buen puerto y que aprendamos a andar los fines de semana todos con nuestros muebles para llevarlo, o para comprar, o para intercambiar. Qué entretenido. Eso. Yo iría. Yo voy. Muy bien. Ya, querida Fabiola, y llegando al final con este hermoso proyecto que tienes en cartera. Bueno, yo organizo ferias, podemos conversar. Muy bien. No, pero eso es lo rico de juntarse con otras creadoras, porque nos van contando sus proyectos y uno diciendo, puedes hacer esto otro. Así que, no, gracias por ser tan generoso en tu conversación, por compartirte, sí, por abrirte, porque estoy segura que va a inspirar a muchísimas mujeres. Y recuerden que estamos en las plataformas de Radio Florencia, de streaming, donde nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, y ahí nos pueden ver en esta hermosa entrevista junto a Fabiola. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.